Saludos cordiales, mi nombre es Angirita, estudiante de Psicología en la Universidad de Chacambú y junto a mis compañeros Angie Ramírez, Antonio Alvarado, Elizabeth Cañizales y María Jaspe realizaremos la exposición relacionada a la psicología familiar. Veamos. Jasper, para comenzar nuestra exposición voy a hablar un poco sobre lo que trata la psicología familiar. La psicología familiar es una rama de la psicología que se enfoca en el estudio, tratamiento, intervención de los problemas familiares y también de las relaciones entre sus miembros. En la psicología familiar se estudian las familias como sistema y se analizan los comportamientos, patrones y respuestas emocionales entre los miembros de la familia. Los psicólogos de la familia no centran su trabajo en el individuo sintomático, sino que conciben a la familia como un sistema. Los psicólogos realizan intervenciones que implican a la familia en relación a muy diversos ámbitos profesionales. Así, los psicólogos clínicos trabajan con las familias de sus pacientes como ayuda del tratamiento a diversos trastornos, como por ejemplo la agorafobia, que es un tipo de ansiedad, la bulimia, la ansiedad por separación, o trastornos relacionados con el alcohol y las drogas. Además, esta intervención con la familia se realiza de modo regular cuando los profesionales utilizan la modalidad de intervención clínica como la terapia familiar. Del mismo modo que los psicólogos clínicos, los psicólogos del ámbito escolar, los psicólogos del ámbito social y jurídico también trabajan en la intervención sobre las familias en muchas de sus actuaciones profesionales. Puede establecerse un ámbito psicológico propio de la familia que se viene a contemplar diversas variables que lo configuran y que a través de su exposición pueden irse dibujando su contenido, como pueden ser las funciones de la familia, qué función cumplen en la sociedad, el proceso evolutivo de los grupos familiares, las relaciones entre los miembros familiares y los tipos de familias existentes. Los psicólogos familiares establecen los lazos emocionales, sociales, económicos y de pareja, procreación de nombre y estado especialmente para niños, protección de miembros de la familia, asistencia emocional y recreativa de los miembros de la familia, intercambio de bienes y servicios. Debemos saber que existe una serie de acontecimientos históricos sobre la psicología familiar que de una u otra forma contribuyeron con lo que actualmente conocemos como psicoterapia familiar o como psicología familiar. Entre estos acontecimientos inicia principalmente a finales del siglo XIX, donde se fundamentó por primera vez la Child Guidance Clinic. Esta se encargaba de asistir socialmente y de manera activa a las poblaciones estadounidenses para focalizarse en grupos familiares. Esto además propició distintas visualizaciones sobre los contextos donde existían los problemas infantiles. Para ello, la madre era la principal responsable de la salud mental de su hijo y se excluía muchas veces de este tipo de acontecimiento al padre. Esto daba mucho que ver sobre la cultura tan acerrada de aquella época. Para ese entonces, en esa misma década o en ese mismo siglo, existió una prevención escolar primaria. Esta prevención escolar primaria se centraba en familias concretas, no generales. Ciertas familias o ciertos grupos familiares que tuvieran ciertas problemáticas que eran evidentes para actuar a ellas a través de métodos psicométricos. En el año 1938, curiosamente, Ernest Groves funda el National Council of Family Relations. Este se centraba mucho más que todo en la educación en pro de la vida matrimonial, en pro de aquellos matrimonios que debían durar en función de los problemas que existieran dentro de la familia y por lo tanto que involucraba un núcleo familiar, un padre, una madre y los hijos que pudieran tener. Es para el año 1942 cuando por fin la American Association of Marriage Counselors es un ente bastante importante para el desarrollo de lo que actualmente conocemos como psicología social. Cabe destacar que aunque estos acontecimientos no necesariamente cimentaron las bases de la psicología social, fueron algunos acontecimientos o algunos sucesos bastante importantes para lo que a partir de la década de los 50 se conoce como la psicología familiar.
Entonces, es en esta década cuando se funda por primera vez el tipo de psicoterapia familiar o psicología familiar influenciada por la Segunda Guerra Mundial. Esto quería decir que principalmente era en la Segunda Guerra Mundial donde muchos psicólogos, también sociólogos, psicoterapeutas y hasta psiquiatras se interesaron, o médicos, se interesaron por ver mucho más allá de lo que caracterizaba al individuo, estudiando su entorno biológico, estudiando su entorno social, y ese entorno social inmiscuía principalmente a la familia, y no solo a una familia generalizada, sino más bien a un núcleo familiar. Esto entonces propició el tipo de reflexión holística y sistemática donde se englobaba a los individuos y a los grupos sociales. Por lo tanto, existía una relación estrecha entre el conductismo clásico y el psicoanálisis, además que propició la aparición de la sociología, la comunicación y la antropología. Es para entonces la década que comprende entre los 50 y los 60, donde se solidifican las bases de la psicología familiar que se vincula al individuo y la sociedad. Esto surgió como una búsqueda porque el psicoanálisis ya era bastante inefectivo para el tratamiento de la psicosis. Esto llevó a los psicólogos, a los médicos o a los interesados, a los que estudiaran este tipo de disciplina, a echar un vistazo mucho más allá de un sujeto como un ente social solo, individual. Por su palabra lo dice. Entonces visualizaban ahora lo que se trataba de las familias. Es entonces para el año 1956 cuando se solidifica la psicoterapia familiar a través de los métodos terapéuticos, siendo este método terapéutico uno de los mecanismos más efectivos para tratar las problemáticas que existen dentro de un núcleo familiar. Y esto se debió a las distintas confusiones mentales que podían existir dentro de la familia. En el año 1957, Ackerman inicia trabajo con las familias y complementa de esta forma la terapia infantil. Recordemos que un infante es un individuo poco maduro o que carece de madurez. Entonces necesita de otro individuo social maduro, en este caso puede ser la madre o el padre o el individuo social, para que a través de la narrativa, o lo que actualmente conocemos como la narrativa en la psicoterapia, pueda dar a conocer todas aquellas problemáticas que han sido desarrolladas en tiempo atrás. Y esto a su vez propició el Mental Health Clinic, la fundación de la primera clínica de salud mental que abordaba problemas familiares. En esta misma década, John Bell, junto con la ayuda de Sutherland, publican el libro Family Group Therapy, que fue una compilación teórica que básicamente estuvo estrechamente vinculada con la teoría o las bases teóricas de la psicoterapia familiar. En el año 1961 se puede ver la publicación del Family Process. Este Family Process fue desarrollado junto a Don Jackson por Ackerman, fundando el primer servicio de atención familiar, el primer instituto familiar y la primera revista que tratase sobre la psicología familiar como un ente total. Igual, en esta misma década inicia la antropología, donde los elementos se distorsionan con el lenguaje y la comunicación. Iniciando la antropología, se da una serie de acontecimientos o la fundación de distintas escuelas. Estas escuelas van a ser el Grupo Palo Alto y la Escuela Estratégica y la Escuela Estratégica de Milán. El Grupo Palo Alto fue de bastante interés de los psicólogos, de los psiquiatras y psicoterapeutas, porque trasladó la teoría general de los sistemas a la antropología. Esto fue una obra desarrollada básicamente gracias a Gregory Bateson y se trató de uno de los grupos más importantes y de gran reconocimiento en la actualidad en lo que son las bases históricas de la psicología familiar. Además, un hecho resaltante de este grupo Palo Alto es que Virginia Satir, que es la principal fundadora de la psicología familiar, incluye además en esta psicología familiar
un trabajo extra que significaba el trabajo social. Este era un trabajo extra de los psicoterapeutas para el desarrollo de una psicoterapia dirigida principalmente a las familias. Por otro lado, encontramos la escuela estratégica, que pasa el enfoque estratégico cultural de la terapia grupal. Esto se da más que todo en la década de los 60 y fue fundada por Jay Haley y desarrollada a través de Salvador Minuchin. Es entonces cuando en esta misma década se funda la Escuela de Milán por Mara Selvini Palazzoli. A su vez, encontramos en el año 1970 cuando Paul Watzlawick funda The Field of Family Therapy, que era uno de los principales patrones que se implementaron en la práctica y en la teoría de la psicoterapia familiar. Salvador Minuchin en el año 1970 estructura un modelo de tipo estructural de la terapia familiar, donde se consideraba mucho más los problemas mentales y de tipo psicosomático. Esto quería abordar por su parte una especie de problemática donde aquellos sentimientos, aquella sintomatología de tipo psicológica principalmente podría estar retribuida a el grupo familiar, a un contexto familiar, donde estos iban a ser los principales actores o actrices de todo tipo de psicopatología que se pudiera ver dentro de las familias. En el año 1976, Haley Jay funda la terapia breve y familiar. Esta terapia breve y familiar tiene el único objetivo de ser una terapia breve. Se llama breve porque surge o se desarrolla entre las 6 y las 20 sesiones y su principal objetivo es resolver cualquier problemática que se suscite dentro de un núcleo familiar. Ese es su principal objetivo y por eso se le atribuye su nombre. En la década de los 80 se comienza a ver el paradigma del constructivismo, donde se tomaba la terapia familiar como un tipo de elemento activo para que el terapeuta modifique las conductas más que todo y no solo las estudie. En la década de los 90 se incluyen aquellas técnicas narrativas y se abordaba más psicoeducativamente, es decir, las familias ya tenían más educación psicológica y mayor educación sobre los problemas mentales y los problemas que podrían ser normal en la psicología familiar. Por otro lado, encontramos los abordajes teóricos. Existen múltiples teorías de lo que actualmente se conoce como la psicología familiar. Sin embargo, en este apartado nombraremos y desarrollaremos solo algunas. La primera de estas teorías es la teoría de sistemas familiares. Esta fue desarrollada por Murray Bowen en el año 1989 y se fundamentaba mucho más que todo en una disciplina del comportamiento humano. Esta examinaba a la familia desde un sistema donde cada miembro tiene una función específica y no examinaba a la familia como algo general, sino más bien describía las interacciones que sucedían dentro de este núcleo familiar, que eran mucho más complejas a esta unidad con el pensamiento o a través del pensamiento sistémico. Por otro lado, encontramos el interopcionismo simbólico. Esta es una teoría desarrollada por George Smith y que se centraba mucho más en la sociología, o era de tipo sociológica. Para él, las personas se definen en función del sentido que adquieren en distintos escenarios. Es decir, yo como hija o como madre tomo mi rol a través de los acontecimientos que se van desarrollando a lo largo de la historia. Y además define que la identidad individual está siempre en conexión con los significados que circulan en el grupo social, que era lo mismo que mencionábamos anteriormente. Finalmente, encontramos la teoría del desarrollo familiar. Esta teoría del desarrollo familiar fue desarrollada en el año 1988 por Emily Duval, donde se describe que las familias pasan por etapas o por distintas etapas a lo largo de un periodo de tiempo o a lo largo de la historia de vida, donde los miembros dominan el éxito con las tareas que realizan en cada etapa. Es decir, cada uno de estos sujetos
pertenecientes al núcleo familiar tienen una función en específica dentro de las mismas, y al alcanzar estas etapas pues van a sentirse realizados dentro del núcleo familiar, van a sentir que tienen un rol en específico, y además van a sentirse miembros de una sociedad. Esta terapia del desarrollo familiar únicamente trabaja con una familia tradicional, nuclear e intacta. Esto quiere decir que una familia nuclear e intacta y tradicional va a estar constituida por una madre, un padre y un hijo o los hijos que deseen tener estos dos progenitores. Y además va a estar intacta en el sentido de que no existiría antes algún tipo de ruptura por divorcio, o uno de los padres anteriormente estuvo casado o comprometido de alguna manera con otro individuo. La teoría de la comunicación. Esta es un pilar fundamental en la familia y para los seres humanos, ya que si en una familia no hay comunicación, no hay nada. Como tal, la comunicación nos permitirá ver en qué manera la persona se podrá desenvolver dentro de su entorno, dentro de su grupo primario, o la manera en la que se desenvolverá con otros individuos. La comunicación va de interacciones, ¿no? Está compuesta por secuencias que son ininterrumpidas y se dan intercambios como tal. En esta secuencia, los integrantes del grupo familiar asumen un rol y se ubican en un lugar específico dentro del grupo. En la comunicación de una familia se expresan emociones y sentimientos. En algunos casos se dan climas hostiles, la manera de comunicación no es la óptima, y cabe resaltar que un ambiente hostil, un ambiente con emociones negativas, influyen de manera drástica cuando hay una persona que está enferma, empeora la situación. Existe una teoría muy particular, muy peculiar, llamada, y de fácil entendimiento, llamada teoría evolutiva. La teoría evolutiva consiste en que la familia pasa por diversos eventos en los cuales la forma de la familia como tal va evolucionando, va mutando y va cambiando. Pero ¿qué pasa o por qué se le dice evolutiva como tal? La familia pasa en distintos eventos que son producidos en un contexto macro, en un contexto amplio, en el cual son acontecimientos no esperados, son imprevisibles, como las enfermedades, separaciones, muertes o destiempos. Esto quiere decir que las personas dentro de esta familia van aprendiendo y van superando obstáculos o van teniendo dificultades las cuales tienen que afrontar. Ahí entra el rol del psicólogo familiar para ver cuál es la manera más factible para sobrellevar dichos acontecimientos. De la teoría ecológica es muy importante resaltar que se divide en sistemas como tal. El primero de ellos sería el microsistema. Pongamos un ejemplo: cuando un niño nace, empieza a formar parte de un grupo familiar, sus necesidades son satisfechas y empieza su camino en la vida. Ese sería su microsistema, ¿no? El primer grupo en donde empieza a pertenecer. Más adelante el niño se va desarrollando, está empezando a entablar relaciones cara a cara de manera estable y significativa. Se va desarrollando de manera social, no solo con su familia, sino con su entorno. Esto llegaría a denominarse mesosistema. Para Bronfenbrenner, el exosistema sería aquel ambiente donde el individuo se desarrolla pero no se encontrará presente. Por ejemplo, en el caso del niño, cuando el director de su escuela toma una decisión, cuando sus padres toman una decisión, cuando en el sitio, en el barrio donde él vive, se toma una decisión que lo afecta, pero durante este proceso, el individuo no se encontraba presente. Y la parte del macrosistema vendría siendo la parte más grande en general, la cual abarcaría términos como las creencias personales, los valores y la cultura. Mi nombre es Elizabeth Cañizales. Objetivos y características de la psicología familiar. Objetivos: 1. Resolver los conflictos presentados en un grupo familiar. 2. Mejorar el funcionamiento de las familias en diferentes ámbitos. 3. Promueve la comprensión entre todos sus miembros. 4. Les facilita estrategias para solucionar los problemas.
5. Se centra en lograr el equilibrio de la familia. Y 6. Incentiva el apoyo y aceptación de unos con otros. Características. 1. No solo centra su trabajo en un individuo, sino que incluye a todos los miembros de su familia. 2. Examina roles, conductas, comportamientos, patrones y reglas para identificar qué elementos influyen en el conflicto. 3. Se centra en las necesidades de cada familia. 4. Su influencia es directa para el desarrollo y funcionamiento de las familias. Y 5. Establece disciplina, valores y hábitos saludables para relacionarse. En los roles del psicólogo familiar por autores. El primero de ellos, Milton Erickson. Milton decía que uno de los roles del psicólogo familiar es comprender que cada caso es diferente y por ende debe ser asumido de una forma específica. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que se parezcan los casos, por mucho que se parezcan las familias, todas las familias se desarrollan en entornos diferentes, son una mezcla única e irrepetible, por lo cual el rol del psicólogo familiar sería tratarlos en específico, detallando bien cuáles son las características de cada uno de los individuos y la situación que se está viviendo. Nathan Ackerman. Esta persona decía que el rol del psicólogo familiar es tratar en lo posible de atender a toda la familia para tener mejores resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, podemos hacer terapia familiar con uno o dos personas, pero lo mejor sería tener una visión amplia de todo lo que está pasando. Y para ellos, si tenemos una familia de 5 personas, lo mejor sería atender a las 5 personas. Salvador Minuchin. Esta persona, o este psicólogo, dijo que el rol del psicólogo familiar es comprender el contexto de la familia teniendo en cuenta al niño o al adolescente como protagonista. Es muy usual escuchar en la calle o a las personas decir que los niños no mienten. Esto es verdadero hasta cierto punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un entorno familiar muchas veces se ignora lo que el niño tiene que decir, lo que el adolescente quiere decir. Entonces, para Salvador Minuchin es de gran importancia tomar en cuenta lo que dice el pequeño de la casa para tener una visión más amplia y tener una forma más directa o una mejor forma para abordar la situación que se esté viviendo en esta familia. Para Virginia Satin es muy importante que el psicólogo familiar haga presente o intente enumerar qué es lo que necesita una familia para mejorar y para solucionar cualquier problema que tenga. La formación del psicólogo familiar. En primera instancia, el psicólogo familiar necesita el grado de psicología y también estudios especializados en la terapia familiar. Como punto 2 tenemos haber pasado una formación teórico-práctica de 600 horas. Como tercero, también podríamos tener que debe haber cursado o debe haber pasado por un proceso de prácticas supervisadas durante un periodo de 100 horas y 2 años de prácticas bajo supervisión. En el número 4 tenemos que tiene que tener un trabajo personal o un trabajo de experiencia de por lo menos 50 horas para poder cursar la formación de psicólogo familiar. En el número 5 tenemos que requiere unos programas estructurados y completos y rigurosos que garanticen que estas personas obtengan los conocimientos, recursos y técnicas y formación personal necesaria para ejercer como psicoterapeutas de la familia. Y el número 6, obtener títulos o la acreditación válida que le permitan cumplir con las normativas para ejercer dicha profesión. En conclusión, la formación del psicólogo familiar es de una persona que haya cursado la carrera de psicología, que haya tenido un cierto número de horas de estudio, de preparación técnica con prácticas supervisadas por otras personas que ya tienen mucha más experiencia para asegurar la buena ejecución de las prácticas de las terapias
y que sea una persona totalmente preparada para tratar temas familiares. Hola, mi nombre es Angie Ramírez, estudiante de la Universidad Yacambú, y en esta ocasión les vengo a hablar sobre qué es la ética, la deontología, y les explicaré algunos de los códigos de ética del psicólogo venezolano. Ok, ¿qué es la ética? La ética es la disciplina de la filosofía que se encarga y nos ayuda a determinar las nociones entre el bien y el mal. Así nos lleva por el camino de la justicia, la libertad y la felicidad. Mientras que la deontología se encarga de llevar los principios éticos y morales de las empresas y las profesiones estudiantiles, por decirlo así. El artículo 6 dice: fuera del ejercicio de la psicología y aún en el ámbito de la vida privada, el psicólogo debe mantener en alta su propia estima, dignidad personal, tanto como profesional. ¿A qué se refiere? Que nosotros como psicólogos debemos llevar una vida de ejemplo, de dignidad, porque seremos en un futuro, le daremos el ejemplo, ya que tenemos testimonio de nuestras propias acciones con nuestros pacientes. El artículo 11 dice: el psicólogo debe presentar la información psicológica de manera objetiva y precisa. No podemos estar adulterando informes ni dando diagnósticos que no son, porque sería hacerle un daño a estas personas que confían en nosotros. El artículo 20 dice: está prohibido al psicólogo dar informes tendenciosos, otorgar certificaciones y prescripciones de complacencia, y en todo caso expedir certificaciones e informes sin estudio previo basado en la observación directa y personal. ¿A qué se refiere? Que no se puede dar informes sin nosotros haber trabajado con ese paciente de manera directa. No podemos ir por la vida diagnosticando a personas sin nosotros haber trabajado con ellos. El artículo 32 dice: debe procurar la prestación gratuita de servicios psicológicos a personas de escasos recursos económicos que así lo soliciten, o en su defecto referirlo a estas instituciones públicas que lo ayuden. Artículo 92. Las pruebas psicológicas son un instrumento auxiliar de trabajo para aspectos específicos y por sí solos no constituyen elementos suficientes del diagnóstico. O sea, con las pruebas psicológicas no podemos diagnosticar a nadie. Ellos simplemente son un instrumento para verificar algo que nosotros con lo cual ya hemos trabajado, pero por sí solas no valen de nada. Y el artículo 107 dice: el psicólogo no debe diagnosticar, prescribir, tratar o aconsejar a un consultante en relación con trastorno que esté fuera del ámbito psicológico de la práctica psicológica, tal como es ¿cómo es que se llama? Ya que sería como diagnosticar pastillas, ya que eso es en la parte del área de psiquiatría y nosotros no trabajamos con la medicina como tal.